¿Quién soy? Esta es tu casa, nuestra casa, sus espacios, sus paredes, llena de cientos de piezas únicas que nos recuerdan que llegó el momento de un segundo encuentro. ¿Y qué mejor lugar que esta casa, tu casa? Sus muros cuentan una historia, hablan de tradiciones que siguen manifestándose hoy, moldeando nuestro futuro. La cultura dominicana tiene otro espacio, otra casa. Respira cultura en una nueva casa. Centro Cultural Taíno Casa del Cordón. Bienvenidos a Didáctica Talks, este podcast que te ofrece contenido de calidad para crecer y aprender. Y hoy tenemos a un invitado jesuita, filósofo, educador, y él dice que escribió un libro, ¿no? Autor de libros y una persona a quien admiro y quiero mucho y que recientemente puso a circular este libro, y de eso vamos a hablar hoy, de ética de la praxis educativa docente. Y bueno, ética. Pablo, bienvenido. Vamos a hablar de ética. Muchas gracias, Pablo Margarita. Mella está con nosotros hoy en Didáctica Talks. Muchas gracias, Margarita. Es una felicidad poder dedicar un tiempo comunicativo en este tipo de formato, porque nos permite como hablar con más tranquilidad y con más reflexividad. Cuando uno le toca ir a otros medios, siempre está el tema del tiempo, que tiene que ser corto. Aquí vamos a poder reflexionar un poquito sin extendernos demasiado tampoco, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Un espacio para, un tema crucial, un tema relevante, no sé qué otra palabra usar, pero nos ocupa a todos los educadores, nos debe ocupar a todos, pero realmente en el ámbito educativo, y tú enfocas este libro en la praxis educativa, es como que yo escucho, yo que trabajo desde didáctica con centros educativos, con la realidad, vamos al aula, acompañamos a los docentes, es como, wow, ¿qué está pasando? Estamos en un mundo caótico, en un mundo donde, ¿qué me dicen las directoras, los directores? Hay falta de compromiso. Y yo creo que tú, en este libro, primero comienzas con la mirada de qué es educar, y me gustaría como ver esas dos miradas, esas dos definiciones de lo que es educar, y a partir de ahí, ¿a qué nos referimos con la ética de la praxis, o sea, de la práctica educativa, de lo que sucede en el aula? O sea, llevarlo no a simplemente, como tú dices, un listado, ¿verdad? De un código. No es un código. Una lista, un checklist, sino que se dice en inglés, ¿no? Es cómo se vive y se asume. Entonces, comencemos por educar. Esas miradas del concepto de educar. Ahí me voy a permitir. Yo trabajaba eso en mi clase de introducción a la educación con mis alumnos. Se me ocurrió retomar eso, que lo había oído precisamente de las personas que estudian educación. Pero antes de entrar en el tema de la doble etimología de la palabra educación, quería retomar algo que ya dijiste. Es el tema del cambio de época y cómo eso afecta la autocomprensión, ¿no? Es decir, vamos a decirlo en términos de béisbol, por ejemplo, ¿no? Si yo soy el lanzador y el receptor, ¿no? El catcher me cambia las señas, pues yo no sé qué voy a lanzar, ¿no? Digamos que el receptor es la época, y yo soy el lanzador, y eso es, así comienza el libro. El libro comienza antes de toda introducción de un texto escrito, dice, bueno, aquí se va a abordar tal tema, en el primer capítulo voy a hacer esto y tal. Bueno, yo antes de entrar en eso que está en la introducción, yo arranco con un pequeño ensayo sobre este tema precisamente, es decir, para motivar el espíritu del libro. El espíritu del libro cuenta con esta suerte de confusión que todos tenemos. Es decir, nadie se libra de eso. Lo que pasa es que tal vez algunas personas tenemos un poquito más de recursos, tanto por la formación que hemos recibido, pero también
por las estructuras que nos apoyan. Ujú. Entonces, en ese sentido, el libro es muy sensible a esta situación de confusión, ¿no? Yo en otro libro que tengo, que se llama Ética del Postdesarrollo, yo hablaba de incertidumbre. Aquí más bien, retomando un poco la idea de incertidumbre, hablo de esa pérdida de coordenadas, ¿no? Que hace que uno mismo tenga que estar constantemente reflexionando. Y digamos que eso inspira mucho el libro. ¿Okay? Entonces quería señalar eso para motivar, bueno, que abordamos eso en la introducción del libro. Sobre la doble etimología. Bueno, después que terminé de escribir el libro, no sé cómo fue que me vino al espíritu, revisando bibliografía y la reflexión, me vino al espíritu, como el libro está escrito como un manual para la carrera docente, para los que estudian, se están formando para ser profesores. Yo dije, vamos a poner un repasito de eso que dan en Introducción a la Pedagogía, de la doble etimología, pero vamos a abordarlo un poco filosofantemente, vamos a ser como, como filósofos, que yo creo que ya lo leíste, ahí hay algo de novedad cuando yo introduzco una palabrita dominguera. Dominguera, que es la palabra analéctica. Entonces, es un poquito para indicar una clave de cómo se debe leer el libro. Vamos primero a responder lo de la educación y después a este aspecto de cómo yo trato esa doble etimología. Lo primero es que, como es un manual, es decir, el prefacio también es una invitación a un ejercicio de lectura y está estructurado con la mayor claridad posible, tiene su esquemita conceptual, ¿no? Así y todo. Es. Ok. Entonces, para las personas que nos escuchan a través de este medio y que no conocen esta doble etimología, hay una discusión entre los estudiosos de la educación de cuál es la etimología, del origen de la palabra educación. Y entonces hay un debate de que hay dos etimologías posibles. Entonces una se dice, educare en latín y otra es educere, también en latín, o educere, depende de la pronunciación, la C a veces se suena como CH. Bueno, entonces, educare es lo mismo como que criar, alimentar. Y eso significa que el protagonismo del proceso de educación lo tiene el docente. Entonces, él es como una suerte de madre o de padre que cuida, esta es otra idea, cuida, nutre, alimenta, le da lo que le falta al niño y entonces en ese sentido lo hace crecer. De afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. O sea, lo que trae el otro. Ajá. Entonces, se suele decir que esta concepción de la educación aminora la capacidad de acción, no reconoce las cualidades, tanto culturales como innatas, del educando, y en ese sentido tiende a ser como una figura paternalista de la educación, que tiende a crear de parte del estudiante una dependencia y por tanto una actitud infantilista, ¿no? Tanto en relación a su comportamiento como a su relación con el conocimiento. La otra etimología, educere o educere, depende de cómo se pronuncia, viene de ductum, que es conducir, ¿no? Por ejemplo, conducir es llevar, ducere, en latín es llevar, y la partícula, el prefijo significa hacia afuera, como erradicar, ¿no? Es sacar la raíz. Entonces, ducere es conducir hacia afuera. Y esta etimología sugiere que el principal protagonista del proceso educativo es el estudiante, que es un ser autónomo, y lo que hace o lo que debe hacer el educador es trabajar respetando o empoderando, digamos, al estudiante
para que aprenda autónomamente, dejarle que tome la mayor cantidad. No es una tabula rasa. Exactamente, no es una tabula rasa, que toma la mayor cantidad posible de decisiones, que la estructuración del currículum sea lo mínimo posible, etc. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas veces, entonces aquí entra el filósofo, muchas veces en las teorías pedagógicas hay quienes se van o también... y también que es otra cosa que me descubrí según iba escribiendo el libro, sobre eso volveré hace un rato, que son los sujetos implicados en el proceso educativo. Pero aquí estamos hablando básicamente del docente y por necesidad, evidentemente, del estudiantado. Pues en estas dos concepciones, ¿qué pasa? Que normalmente hay quienes se abanderan del lado de educar, y entonces piensan la educación de una manera muy autoritaria, muy tradicionalista y con una concepción del conocimiento como algo así, como algo ya hecho y que simplemente el estudiante debe algo así como tragárselo, ¿no? Y en el otro extremo, los abanderados de la edúchere, la autonomía, van a decir que todo lo que se ha aprendido mejor es negarlo, poner procedimientos que sean totalmente creativos y que mientras menos intervenga el sistema y los adultos, pues es mejor. Y entonces a veces se pueden crear sobre todo normas de relación docente-estudiante en que se le quita el suelo de la autoridad, por así decir, al docente. Entonces, la propuesta mía... Ni un extremo ni el otro. Ni un extremo ni el otro. Y hay que mantener los dos polos sacando lo mejor de cada uno. Esta es un poco la introducción. Y entonces, aprovecho para decir, ¿no?, que como uno de los ejes de todo el libro, que esto refleja una discusión en ética entre las posiciones aristotélicas que enfatizan el primer aspecto y también, por ejemplo, las éticas llamadas del cuidado enfatizan el primer aspecto, mientras que todas las pedagogías más recientes, entre ellas, por ejemplo, por poner un ejemplo, la de Paulo Freire, van a poner un acento excesivo en la autonomía y igual hoy día hay una cierta idea de cómo se conciben los contenidos, que los contenidos deben ser casi que producidos por cada uno, etcétera. Y yo lo que digo es que no, que hay que mantener una tensión y que para poder mantener esa tensión, es decir, que los polos no se anulen y sacar lo mejor de cada uno, pues uno debe cultivar una actitud precisamente ética. Y entonces... Y ahí entra el resto del libro. Entonces, por eso es que todo el libro defiende que la ética no es algo así como una partecita o una clase que yo doy de moral y cívica. Los viernes a las 2 de la tarde o a las 1 y pico. Eso ha sido todo un debate, el tema de la moral y cívica. Exactamente. La moral no es una cosa que yo enseño unas horas a la semana en la que los estudiantes lo que hacen es tirar papeles porque están más preocupados con las materias más importantes para sus futuras carreras o con las autoridades de los profesores que enseñan esas materias. Y entonces la moral y cívica se convierte en un hazme reír, etcétera. Entonces yo lo que argumento es que no, es que la ética es que, por eso el libro se llama así, ética de la praxis docente, es que toda la actividad tiene que estar atravesada por una reflexión ética, en que se mantiene esa tensión, en que yo cuando me relaciono del lado del docente, tengo que tener al mismo tiempo cuidado, en el sentido de... En el sentido ofrecer lo que el estudiante necesita. Pero también todo este tema de la delicadeza, por ejemplo. Buen trato. El buen trato, el tacto, que tengo también bibliografía. De hecho, yo sabe paso, otra de las cosas que me cuidé en el libro es que como es quiere ser un manual, hay sugerencias bibliográficas cada vez que introduce una cosa que le facilita al futuro docente de la materia
poder poner... Yo voy a llevar a Pablo a quitarse ese chip. Esto no es para futuros docentes. Esto no. es para futuros docentes y docentes ya en ejercicio. Bueno, es que yo no conozco el mundo. Yo respondí Porque tú no puedes dejar fuera al docente que ya está en los centros educativos. Esto es como el famoso formación inicial y formación continua. Bueno. Pues entonces Hoy tú sales de aquí diciendo, esto no es un libro para el que se está formando como docente, esto es para todos los docentes. Pues te lo agradezco porque entonces amplía el mercado. No, y amplía también el trabajo que uno quiere hacer. O que yo he querido hacer y quiero hacer. No, pero es en serio, Pablo. Nosotros que estamos ya desde los centros, que es la práctica, esa praxis ya se está viendo. Y tanta necesidad que hay, porque en muchos casos no se ha puesto sobre la mesa este tema de una manera significativa que lleve a la reflexión. Entonces, yo lo veo como una gran necesidad y una oportunidad. Por ejemplo, yo me acuerdo en mis funciones de director, voy a poner un ejemplo para que veamos la importancia de reflexionar sobre cómo uno enseña, no una vez a la semana, porque cuando dicen lleven ética a la escuela, es algo así como, aquí hay un paquete de contenidos, aquí entonces es una concepción totalmente, diría Paulo Freire, bancaria, en la línea del educare. Es decir, aquí hay un paquete de valores que se han perdido y va a venir un señor o señora que se aprende esos valores y como se los... En muchos colegios con el valor del mes. Exactamente. Entonces se lo vomitan, por así decir, o se lo imponen al estudiante. Y al mismo tiempo que dicen que todos somos iguales, resulta ser que en este centro docente hay un familiar de un alto directivo que tiene privilegios que nadie tiene. O hay una persona importante de la comunidad cuyo hijo le dan una serie de privilegios que al resto no se lo dan. Entonces, por eso el capítulo que yo le dediqué al llamado currículum oculto. Es decir, enseña más de ética esas prácticas de privilegio que una charla que tú des. Claro. Entonces, por eso el libro en la última parte sugiere que la misma estructuración de la escuela es también un momento ético. Entonces, la ética permea todo. Ahora te voy a plantear algo. Está demostrado por investigaciones que el docente replica la práctica con la que fue educado. Sí, y eso yo lo veo en mí mismo. Ok. Sí, es interesante eso. No, eso está demostrado. Y es muy tú fuerte. buscas las investigaciones. Mire que uno es más fuerte sí. lo que, romper con tu experiencia, vamos a decir, con tu modelo, tu referente, porque ¿cuál es tu referente? Tu referente es como, ¿cómo voy a amarme si alguien no me amó primero? Tengo que tener un referente. No que no lo puedo lograr, pero va a ser más difícil. No, pero es así increíble. Va a ser más difícil. Te digo porque yo mismo me he dado cuenta en mí mismo que cuando yo hago un esfuerzo, a pesar de que tengo personas conocidas como tú, amigas, que me ayudan a reflexionar, pero me doy cuenta que cambiar cuesta mucho y uno acaba repitiendo como le enseñaron a uno. Y eso es así. El docente, entonces tú hablas de esa reflexión constante sobre mi práctica. Claro. Que eso está incluso fundamentado en hallazgos y evidencia de investigaciones. O sea, lo que es la reflexión sobre la práctica es lo que es uno de los factores que puede llevar a tú realmente mejorar el desempeño, el aprendizaje. O sea, esa práctica, por eso se promueve mucho hoy en día lo de las comunidades de aprendizaje, me imagino. Por ejemplo, el aula, uno de los principios del libro que le dice al profesor y a la profesora, si usted quiere ser realmente ético, tiene que convertir el aula en una comunidad de aprendizaje. Exactamente. Ahí está dicho. Exactamente. Entonces, pero me voy de nuevo. ¿Qué hacemos con ese docente que es fruto del sistema? Y por lo tanto, replica, ¿verdad? Sí. Porque es un círculo vicioso. ¿Cuál es la invitación que tenemos que hacer para que realmente, como tú planteas, la ética ya se asuma no
el valor del mes, o vamos a dar una clasecita, o vamos a hablar de esto, como dicen, lo que haces no me dejes escuchar lo que dices, porque el ejemplo arrastra. Entonces, lo que se vive, y tú hablas de la convivencia al final de tu libro, lo que se vive en la relación del día a día, de cómo nos comunicamos, cómo nos tratamos. Y ahí tenemos educa mucho más. Educa mucho más. Entonces yo me apoyo para eso, me apoyo en Aristóteles ahí, básicamente. Es con el ejemplo, básicamente. Entonces tenemos que llevar al docente, que eso no es fácil, Pablo, a una conciencia de sus propios patrones, referentes, que los trae muchas veces inconscientemente. Eso también está explicado en el libro. Exactamente. Entonces, es decir, que mira, lo dicho y no lo dicho. Tenemos que hacer como esa pausa. Sí. Vamos a ver qué estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. Eso también está dicho en términos de ética, eso es el momento del discernimiento. Sí, el momento del discernimiento en que yo me paro y veo lo que está pasando. Sí. Y ahí, el equipo de gestión de un centro educativo cumple un papel fundamental para generar esos espacios. Eso también está dicho en el libro. Sí, yo lo sé. Eso también está dicho en el libro. Es decir, por eso es que decía que según fui avanzando, yo vuelvo y repito algo que dije al principio de la entrevista, ¿no? Que te decía y le decía a los amigas y amigos que nos están siguiendo ahora, pues que yo no soy un especialista en educación, pero cuando uno va a escribir sobre un tema de lo que se llama ética aplicada, uno tiene que familiarizarse con ciertos conceptos, claro, ¿no? Para poder hablar con cierta propiedad sobre los temas, ¿no? Entonces, en ese proceso, yo arranqué con una ética de la educación, punto. Y según fui avanzando, exacto, hay un cuadrito que es fruto de eso, que está en la mitad del libro. Yo me di cuenta que no es lo mismo. Yo distingo en el libro por lo menos 4 distintas éticas de la educación. Uh-huh. Entonces, está la ética de la educación, punto, que sí sería casi una reflexión muy general, casi que metafísica, uh-huh, sobre qué es educar, que se parece a la introducción del libro. Uh-huh. Habría una ética docente, hay una ética del estudiantado y hay una ética del sistema educativo. Entonces yo me iba, según iba avanzando, intentando que el libro fuera claro y tal, me iba, como quien dice, pillando los dedos. Uh-huh. Porque, por ejemplo, una de las cosas que trato en el libro, porque lo he vivido, claro, hay elementos de vivencia personal. Claro. Yo he estado implicado en los procesos educativos del país desde hace como 10 años. Sí. Una vez que dimos la lucha por el 4%, después me han invitado a distintos espacios y fui uno de los asesores de la remodelación del ISFO 2, uh-huh, y ahí he aprendido mucho. Y escuchando educadores, bueno, etcétera. He aprendido mucho, he estado en foros, escuchando, también en los espacios de mi congregación religiosa que tiene centros educativos, en fin. Y claro, me falta aprender mucho. Pero a todos. Sí, pero en esos procesos me di cuenta que había un tranque entre lo que yo llamo, inspirado en la Escuela de Frankfurt, y lo pongo en el libro, el saber especializado y el docente. Es decir, llega el súper especialista en currículum internacional, pagado por una... Conocemos el caso. Y entonces está el docente de a pie. Y eso nadie habla de eso, porque aquí hay una relación de poder y una imposición del sistema educativo que puede ayudar al cambio y a la mejora de la práctica docente, pero también se puede convertir en una carga insoportable. Entonces yo doy unas pautas de cómo relacionarse con el saber experto, pero del lado del docente. Porque si fuera a escribir una ética del asesor internacional pago por el Banco Mundial, yo tendría que escribir otro libro distinto a ese. Claro. Y eso lo descubrí según fui avanzando, y por eso el libro cambió de título. Entonces, no es lo mismo. Sí. Y yo decía, Dios mío, pero también hace falta una ética del estudiantado. Uh-huh. Es que la ética del estudiantado es distinta. Y después una ética de la escuela también, porque sería el microsistema. Uh-huh. Entonces el tema de la escuela,
yo voy intuyendo, según voy profundizando, que buena parte de la efectividad de la educación se juega en la escuela, es decir, en el plantel escolar. Y eso lo sé que lo han dicho antes que yo. La escuela es el laboratorio para vivir en sociedad. Y después, o sea, es como la micro. Exactamente. Y después, dentro de la escuela, el aula. Son como los lugares privilegiados, no los únicos. Porque entonces habría que hacer toda una reflexión con los padres o tutores para que ellos sepan demandar y contribuir al proceso educativo. Porque ni se debe demandar cualquier cosa, ni se debe contribuir de cualquier manera. Eso también. Entonces habría que escribir también una ética de la educación o ética educativa para tutores, algo así, que es distinta de esta que yo escribí. Sí. Aunque claro, hay elementos que son, ¿cómo se llama? Comunes. Entonces esto es interesante. Y al final, donde sucede todo es en el aula. Sí. O sea, sí, ahí es donde se juega todo. Ahí es donde. Quiero decir, porque por el lado de lo presencial. En términos de lo que va a en las competencias que va a desarrollar y los aprendizajes del estudiante. Digo el aula, vamos a decir. Y yo llamaría, yo no utilizo, ahora me vino una palabra que no utilizo en el libro, pero que yo la he utilizado en otros contextos. Y mira, no lo utilicé en el libro. Es un poquito raro, pero huella mnémica le llamo yo. Una huella mnémica. Wow. Interesante. Sí, ahora lo explico simplemente. Huella, bueno, un símil, ¿no? Con una marca que queda después de recibir algún tipo de acción externa, ¿no? Bueno, entonces una huella. Y mnémica, mneme es memoria en griego, es algo que se te queda grabado en tu memoria. Claro, la memoria no en el sentido meramente de, ¿cómo se llama? De acumulación de información, sino una huella mnémica, yo le llamo a eso somática, o del o sea, se queda grabada en tu cuerpo. Como un todo, que es un cuerpo también inteligente, es decir, el cuerpo nuestro está atravesado por nuestra capacidad cognitiva. Entonces, si yo, vamos a ponerlo, me enredé un poquito, pero vamos a poner muy interesante. Un ejemplito. Si yo te digo a ti, yo soy tu docente y sistemáticamente te digo, Margarita, la verdad que soy machista, ¿no? Margarita. Acláralo. Sí, digo, me voy a disfrazar de machista. Margarita, no puede negar que por más esfuerzo que tú hagas, tú eres una mujer. Y las mujeres, por más que se esfuercen, nada, nunca van a llegar. Mira a Juancito. Juancito saca mejor nota que tú. Bueno, eso lo hago en el aula, ¿no? Eso tiene un potencial de daño tan grande. Un impacto, tan grande. Poder. Y un poder. ¿Por qué? Porque yo te lo puedo decir inclusive disque de chiste, pero en ti se va a grabar, es lo que yo llamo la huella mnémica. Y uno no sabe. ¿Cuántas huellas tienen todos los seres exactamente, humanos? esas son las famosas heridas afectivas. Sí. ¿Cuánto tiempo eso va a estar ahí como una larva y va a explotar? No se sabe uno cuándo. O al revés. ¿O qué lo va a detonar? Cuando va a necesitar esta persona una suerte como de reserva energética para superar o dar un paso más en un proceso, en este caso, vamos a decir, del mundo académico, no va a tener esa especie como de reserva afectiva para dar un paso más. Y eso yo... Es poderoso. Y eso es lo que se da en el aula. Eso es lo que se da en el aula. Y después, en el capítulo, otra vez, en el capítulo del currículum oculto, de la convivencia, que es el último capítulo, como tú dijiste, entonces yo le dedico también para que las personas tengan una cierta información. Yo hago un resumen como de 5 páginas de la noción de bullying, ¿no? Que está de moda. Y entonces... Está de moda. Y entonces la invito a que entiendan cómo surgió. Ay, sí. Y lo que el libro invita todo el tiempo, úsela, pero úsela con cuidado, la noción. Entonces explico técnicamente qué es, cómo surgió, cuáles son las críticas que recibe la noción y cómo se puede usar. Porque la tendencia que yo he visto, sobre todo en tutores, es la siguiente. Yo no sé qué tanta ñoñería hay ahora con eso del bullying,
Porque en mi tiempo a fulanito le decíamos nariz de frononó y no pasaba nada. No pasaba nada. Ese es el tema, que creemos que no pasaba nada. Sí. Eso es como el papá que dice, a mí me dieron y yo salí bien. Investiga, que por ahí hay unos líos que salen por diferentes... Que ciertamente puede haber un excesivo cuidado. Sí, yo lo admito. Pero que no convirtamos o que no demos pie, vamos a ponerlo del lado del lector del libro, que nuestra apropiación de la noción de bullying no dé pie a generar sobre todo los tutores, una actitud de banalización del drama que puede suponer. O normalizar el trato inadecuado, el maltrato, y también al revés. Agresión. Y también al revés. Exagerar tanto el bullying que cualquier quítame esta paja es una crisis de morirse. Sí. Pero está muy normalizada la violencia. Sí. Bueno, tú conoces el trabajo de Berenice. De Berenice, que la está haciendo allá en el Combonó, con el padre Prudencio. De hecho, el último número de Estudios Sociales, pueden entrar, está dedicado a este tema. La revista está gratuita. Y el libro de Berenice, bueno, yo lo usé con mis estudiantes en la universidad. Y realmente sí. Lo vamos a reeditar en la editorial Bonó. Excelente. Y vamos a sacar, ayer hablé con Arcea, y vamos a sacar el otro libro de Berenice, que es muy bonito, sobre todo de lectura. Entonces, espérenlo y cómprenlo. Qué bueno, porque el trabajo de Berenice, de verdad, un gran apoyo. Berenice se ha unido a nosotros. Pero no me digan, yo estoy fascinada aquí con Pablo y ya, ay Dios mío, el tiempo. Bueno, una ética. ¿Cómo se come eso? Mira, tú tienes un docente que es parte del sistema. Tú mencionabas el sistema y esas éticas, ¿verdad? Del estudiante, del docente, del sistema, que está inmerso en un sistema que es, vamos a decir, donde estamos, en el contexto donde estamos, con una serie de comportamientos, valores que se transmiten de muchísimas maneras. Ese es el currículum oculto. De muchísimas maneras. Y tienes un docente que viene con su propia formación, tanto de hogar como de escuela, que convive con otros docentes, o sea, y cada uno con su mirada, su mochila emocional, sus necesidades. Y los estudiantes, a su vez, que vienen de diferentes hogares. Y un elemento que es los medios de comunicación, ¿verdad? Que están educando también y que entran de una manera mucho más que antes, que habían 3 canales. Ahora es que tú quieres una película y tú entras a Netflix o a ¿cómo que se llama el otro? A Crack. O sea, es una cosa realmente abrumadora a lo que estamos expuestos. Entonces, ética. En un contexto, ¿verdad?, caótico, con tanta diversidad que tú mencionas, tú tocas ese tema de la diversidad. Rescatar la ética, porque con este libro tú rescatas la ética. Tenemos que poner este tema sobre la mesa. Y cuando yo fui a Finlandia, en Finlandia nos decían, es que nosotros lo que queremos es formar buenas personas. Formar buenas personas. Yo lo anoté así. En mi librito, cuando yo estaba en Finlandia, yo anotaba todo. En el pacto educativo eso fue mi pelea con los empresarios, con el CONEP, que querían crear proletarios para el capital dominicano. Y yo me paré en 2 patas. Y como aquí le tienen miedo a los empresarios, y yo no, yo me la enfrenté. Yo le dije, eso mejor copiemos la ley de educación del 96, que está mucho mejor dicho que eso que ustedes están diciendo ahí. Querían personas con destrezas, ¿cómo se llama? Que dicen ahora, dúctiles, para cambiar de trabajo de manera fácil y con unas grandes capacidades de aprender a aprender. Y digo, y los derechos y la calidad de vida y el descanso, ¿dónde está, por Dios? La estética, el arte, la belleza. Tú quieres proletario, por Dios. Y eso me duele mucho del empresariado dominicano. Y bueno, y alguna vez me atreví ya en privado al mismo Educa, cuando estaba Hochi, etcétera, en la presidencia, y otras personas, y una vez que tomaron una decisión pública, yo los llamo. Yo digo,
No, eso no es la función de Educa, por ejemplo. Entonces yo creo que esto es importante porque precisamente uno dice, ¿qué quiere? Pues vamos a educare y educare. Es formar personas. Ese es el objetivo general. Y claro, siempre va a haber un margen, un amplio margen de discusión de qué es eso. Pero no podemos formar robots porque nos va a ir peor. Este es el tema. Es que no, nos va a ir peor. Yo quiero, por ejemplo, una vez le oí yo, ahora metiéndome como iglesia católica, a una importante autoridad eclesiástica, yo no quiero ministros que piensen, yo quiero ministros que me obedezcan ciegamente. Y yo digo, pero por Dios, yo quiero catequistas. Y yo digo, o sea, usted quiere ser un dictador en la iglesia. Usted no quiere tener hermanos. Él quería gente que no pensara, sino que lo obedeciera, porque él era el garante de la revelación divina. Yo me quedé de una pieza. Pues bueno, cuando decimos traer la ética a la educación, es resistirnos a este tipo, yo no sé cómo llamarle ahora al calor de esta conversación, es como la amalgama, es decir, es aquello o el cemento, lo que pega las partes para que las partes no se desmoronen. Yo le pongo el ejemplo a las personas, hay dos ejemplos, el segundo es más caliente, el primero es más frío y todo el mundo dice que sí, al segundo no le gustó mucho a las personas, pero yo me dedico al segundo más que al primero. Dice, para que yo quiero que tú aprendas física cuántica y desarrolles unas grandes destrezas matemáticas para desestabilizar el átomo, si tú lo que me vas a fabricar es una bomba atómica. Prefiero que no sepas física cuántica. Porque ¿qué duda cabe que la física cuántica... Es un dilema. No, qué duda cabe que es una increíble creación de la inteligencia humana y de comprensión de la naturaleza, que inclusive exige un lenguaje propio, unas matemáticas propias. Es desde el punto de vista hasta estético, la física cuántica es una cosa bella y que te abre la imaginación. Ahora, si yo lo que voy a formar es físicos cuánticos para dominar la geopolítica de un país y dominar y matar gente, yo prefiero que no se desarrolle la física cuántica. A eso es a lo que me refiero con que la ética vendría a ser algo así como la amalgama, lo que pega, lo que le da consistencia a toda la actividad educativa, que tiene muchos aspectos. Fíjense, por ejemplo, aquí se dice normalmente, y yo lo critico, pero prefiero que se diga así, hay que formar ciudadanos. Yo creo que hay que formar seres humanos. Buenas personas. Buenas personas. ¿Por qué? Porque la ciudadanía es una cosa limitada. Y hoy día la ciudadanía es lo que se utiliza para violar el derecho de los migrantes. Esto es un tema que fue Rayoli, etcétera. Entonces esto es un tema, vamos a decir, muy, muy caliente. Por eso yo evito la palabra ciudadanía. Y esto es lo que da la ética. Es decir, trabajar con los conceptos y ver sus implicaciones prácticas, es decir, para la praxis, es decir, para el trazado intencional de mi conducta, que yo ando buscando, fin, teleología, con lo que estoy haciendo. El fin para el que soy criado, como tú sabrás. Bueno, y el otro ejemplo, que es el caliente, y tú te vas a reír, pero simplemente lo dejo como, ya que estamos acercándonos a la Navidad, como un buscapiés, lo voy a dejar. El otro es la historia, sobre todo la historia dominicana. Yo prefiero que hasta que no se reescriba un poco la historia dominicana, pero yo prefiero que no estudien historia dominicana. Radical. Sí, claro, es una hipérbole. Pero te quiero decir es que la narrativa, la manera en que se ha construido la narrativa de la historia dominicana, que no hace otra cosa que variaciones de José Gabriel García y la versión de Bernardo Pichardo, yo prefiero que no estudien. Y mira que yo le he dedicado muchas horas a esto y es como perder el tiempo. Vuelve y se repite. Si tú agarras la nueva medida que se tomó de incluir otra vez y que la formación moral y cívica en la escuela,
uno ve ese artículo mío de este mes, dicho sea de paso, uno ve los contenidos y las propuestas y dice, oye, eso está muy bien. O sea, claro, porque, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice la medida que toma la Secretaría? La ordenanza. La ordenanza, y tú ves los objetivos y tal, y dices, impecable. O sea, yo estoy de acuerdo. El problema, como yo lo explico en mi artículo, es que eso no va a funcionar. Ni va a garantizar. No, porque, volviendo a lo que tú decías hace un rato, el docente va a repetir lo que aprendió y vamos a volver, además con toda la campaña que está gastando actualmente el gobierno en nacionalismo, va a volver, apréndete el himno, apréndete, como me dicen las personas, ya nadie se sabe el himno de Duarte, ya nadie se sabe el himno. O sea, cuando vuelvan a moral y cívica van a volver a lo que yo llamo la narrativa decimonónica. Es decir, este lenguaje que cumplió su función, que responde a un momento de la cultura, pero que no responde a la situación actual y sobre todo que es, en mi libro, yo tengo otro libro que se llama Los espejos de Duarte, es una narrativa guerrerista. Por ejemplo, yo me acuerdo, lo tengo recortado, un anuncio de Efemérides Patria para el Día de Restauración con una silueta de Luperón. Ay, sí, yo me acuerdo. Y un machete blandiendo, dice, machete carajo. Así mismo era porque esa se supone que era el grito de los monteros, porque en realidad es otra cosa que nos dice, que los supuestos ejércitos no eran ejércitos nada, eran los monteros dominicanos, por eso usaban machete. Entonces, pero imagínate el mensaje que es en una publicidad, machete carajo. Cuando eso lo agarran y lo montan con un discurso anti-haitiano, ya tú sabes, junte machete, nacionalidad, orgullo, me está invadiendo, machete, ya tú sabes. La inferencia viene. No es fácil bregar con esto. Cuando decimos ética para la educación, yo por lo menos estoy diciendo dos cosas. Primero, retomo la distinción que se ha establecido entre los filósofos de lengua española, que ética es una disciplina filosófica. Ética no es consejitos que yo te voy a dar. Ética es una reflexión racional sobre los elementos que están pautando nuestros modos de ser. Y esos modos de ser que ya tienen sus reglas y están instalados en mi libro, retomando la distinción que se ha impuesto en lengua española, yo le llamo moral o las morales. Entonces, la ética se ocupa de las morales. Por eso, a mí no me extrañaría que esa materia, quiero moral y cívica, cuando la gente dice eso, lo que está diciendo es que los niños vuelvan a cantar los canticos que a mí me enseñaron cuando yo era chiquito. Y si es eso, no. Me niego yo a aprender el himno de Duarte. Pero claro que no, porque nosotros gozamos mucho. En la fragua. Yo me lo sé también y lo toco en guitarra. Pero no es eso, a mí que no me digan que cantar eso y al mismo tiempo tener odio al hermano. No, o sea, y ahí es que está la trampa. Y ya para cerrar, porque lamentablemente vamos a tener que invitar a Pablo de nuevo, se nos fue el tiempo, pero ya para cerrar, pensamos en ética, pensamos en el bien común, pensamos en el mayor bien. Sí, ambas cosas. Mayor bien sería más... Dame tu mirada. El mayor bien es más platónico y el bien común es más aristotélico tomista. Dame tu mirada, o sea, ¿cómo se come eso en el aula, en la escuela, ya para cerrar? No, lo que pasa es que esa pregunta es, como tú dices, para otro programa. Yo prefiero sí, lo que pasa es que precisamente cuando uno estudia ética, uno agarra esas palabras que ya existen y que guían nuestros comportamientos, y lo que hace la ética es reflexionar y ver cómo la estamos interpretando. Lo que se suele decir, por ejemplo, yo soy en eso más kantiano, que bien es una idea regulativa. Es decir, es como una especie de borrador horizonte. El bien no es una cosa, sino que es un objeto de deseo que yo busco y que me orienta. Entonces, en ese que como comienza la ética Nicoma, con ese proceso de la búsqueda del bien, entonces yo voy, vamos a decir, ensayando
medios para alcanzar el bien. Y el más común hoy día, y también en tiempo, y en buena medida, también en tiempos de Aristóteles, es la riqueza. Ujú. Yo quiero estudiar o yo quiero educarme porque yo quiero tener mucho dinero y comprar muchas cosas. Entonces, la ética van a decir, bueno, ¿eso cómo se llama? Eso se llama una ética utilitarista. Vamos a analizarla, vamos a ver si eso, entonces viene otra ética y dice si eso es universalizable. Entonces dice, si todo el mundo consume a este nivel, por ejemplo, ¿el planeta aguanta, sí o no? Entonces dice... Las implicaciones. Exactamente. Entonces, ¿es racional o no es racional lo que se está proponiendo? Uh-huh. Y ahí es que viene la cosa. Lo que pasa es que esta reflexión, por eso hemos dicho desde el principio, esta reflexión nunca acaba. Nunca acaba. Uno tiene que estar siempre sobre esto. Y no hemos mencionado algo que yo lo abordaba mucho con mis estudiantes. No nos da tiempo, pero los dilemas. Sí. El dilema ético que se presenta constantemente, no solamente al docente, a las familias, a los estudiantes. Yo en mi libro también explico que se presentan dilemas, pero también hay una crítica a esa ética docente, que yo la critico en mi libro, desarrollada en Estados Unidos, en lengua inglesa sobre todo, que se reduce en los cursos de ética a dilemas. Y esa ética también es tramposa. Sí. Pero eso lo dejamos porque no todas las problemas morales son dilemáticos. Exactamente. Es decir, hay dilemas, pero no solamente hay dilemas. Y el problema de la literatura en inglés, que tiende a imponerse indirectamente, es que reduce la ética a resolución de dilemas. Así es. No es así. Y qué bueno que lo aclaraste. Señores, vamos a necesitar un segundo episodio. Ya saben, ética que no es para docentes que se están formando. Ya aprendí. Es para docentes que se están formando en las universidades, pero docentes que están en las aulas, docentes que están en docentes universitarios también. Esto aplica para, de verdad, este libro es una joya. Yo ya lo arranqué, fui a la puesta en circulación y realmente... Que pueden ver la puesta en circulación en YouTube. Así, está grabada. Ahí estamos. Ahí también sale en la escena. Figureando. En el canal del editorial Bonó. Pablo, agradecerte por este gran aporte. Pueden seguir a Bonó, ¿verdad? En las redes. Si quieren, en Instagram. Si quieren el libro, es directamente allá en Bonó. En Bonó, Encuesta, en Amigos del Hogar. En Mamey. Y estará también en el Centro León. Súper. Sí. Súper, y vamos a generar desde didáctica, desde fundación, vamos a buscarle. Bueno, y en la página web del Bonó, de la editorial, pueden pedirlo y se lleva a la casa. Buenísimo, o sea que con delivery. Con delivery. Sí. No, pero desde didáctica, desde fundación, vamos a buscarle la vuelta para crear esos espacios con directores, con docentes, para conversar más. O sea, hay que seguir. Hay distintos formatos, sí. Yo estoy dispuesto. Definitivamente. Porque son 10 años de trabajo. 10 años, cuando Pablo me habló de este libro, que estoy... Y yo, pero han pasado muchos años, salió, un aplauso. Señores, celebramos estos aportes y aspiramos todos a que sigamos caminando hacia la famosa calidad educativa, que nuestros niños, jóvenes sean buenas personas, que nuestros docentes puedan reflexionar sobre su práctica y reconectar con su vocación, pero también con el compromiso y nada, seguir apostando a esto, ¿no? Seguimos apostando a esto. Nos despedimos con nuestra frase, gracias Pablo, la educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Hasta la próxima.